Javier Milei encarna esto que Applebaum denomina estos líderes mesiánicos con algún contenido esotérico. Y me parece que el esoterismo es interesante a resaltar porque está presente en todas estas personas que Javier Milei fue mencionando como sus aliados. Incluso en Elon Musk, que no es presidente, pero su patrimonio es mayor al de muchos países, ¿no? Con lo cual es una persona también a tener en cuenta. Algo de esto hay. Carlos Menem en los 90 era la encarnación argentina del consenso de Washington. Era la encarnación argentina del neoliberalismo que llegaba a instalarse en muchos países del mundo, no solamente en la Argentina. Bueno, da la sensación que Milei hoy cumple un rol similar, poniéndole nombre y apellido a un proceso que se está dando también en otros lugares y que es completamente impredecible cómo va a terminar, porque puede explotar por los aires en 2 meses o puede llegar para instalarse en muchos lugares y mantiene un apoyo popular en las urnas y sobre todo, y de esto vos sabés más que yo, en los bolsillos de la gente. Hola, antes de empezar te voy a pedir algo, que hagas clic en el botón de suscripción y active las notificaciones. Ahora Play es un canal periodístico con mucho contenido interesante, no te lo pierdas. El gobierno apretaría el acelerador. Entonces, gran parte de estos debates que se están dando hoy y sobre todo mirando mucho la agenda de los 6 mandatarios que el presidente Javier Milei describió el otro día en Davos como sus amigos, digamos, como sus colegas, como sus acompañantes, ¿no? Entre los que está Trump, está el presidente de Hungría, está Bukele, es decir, esa liga de mandatarios van a empezar, da la sensación, que van a empezar a copiarse entre sí en términos de agenda. Lo que está sucediendo con esta idea del espejo con Trump, es decir, Trump dice lo de las cárceles, nosotros decimos lo de las cárceles. Trump dice lo de la diversidad, vamos también seguramente por ahí. Exactamente. Esto es un movimiento especular, digamos. Javier Milei está ingresando en la agenda espejo con Donald Trump por su alineamiento ideológico o por su conveniencia política. Después lo veremos más adelante. Pero a mí me da la sensación, tenemos que estar atentos a lo que ocurre con estos mandatarios, con Giorgia Meloni, que de alguna manera Milei unificó en el discurso con Netanyahu en Israel, que dice, estos 6 somos los que vamos a ir adelante para dejar atrás una etapa de oscurantismo en el mundo, las ideologías woke y todo lo que comentó en Davos el otro día. Bueno, mirar el comportamiento de ese, no sé cómo llamarlo, porque no es un grupo oficialmente formado, digamos, ¿no? Pero sí... No, pero bueno, están como, los une la misma búsqueda de ser protagonistas de un cambio en el mundo, un cambio de época, ¿no? Un cambio de corriente fuerte, y Milei realmente logró desde su elección o previamente a su elección como presidente, convertirse en una figura mundial, en un protagonista que te guste o no, es tipo rockstar, se saca fotos, va a distintos lugares del mundo, eso no lo vimos nunca, con otro estilo de comunicación, o sea, van todos por una misma forma, por un mismo formato que hoy prende también en cierto segmento de la sociedad mundial. Mirá, por ahí estamos muy cerca todavía sin perspectiva para analizarlo, pero Javier Milei, como le pasó a Carlos Menem en los 90, es la encarnación argentina de un proceso, de un fenómeno que es mundial y que tiene que ver con la irrupción de algunos líderes. Esto lo cuenta muy bien Applebaum, que es una teórica de la democracia. Ella lo que dice es, los liderazgos que se vienen son liderazgos que mezclan algunas cuestiones vinculadas con lo religioso y incluso hasta con lo esotérico y un personalismo enorme, un liderazgo personal muy grande que puede de alguna manera arrastrar a las sociedades a un discurso que tiene un alto grado de violencia, pero que por un lado tiene, en el fondo también, algún sesgo de sensatez. ¿Y por qué digo esto de la sensatez? Porque rebota de algunos excesos de los discursos contrarios. Es decir, hemos tenido también a lo largo de estos años una sobreactuación, quizá, de algunos conceptos, digamos, en donde ya prácticamente en aras de la corrección política no se podía hablar de nada, no se podía cuestionar, no podía estar en contra de un discurso mayoritario. Bueno, había algo también ahí de intolerancia frente al que pensaba distinto ante algunos discursos impuestos. Eso ocurrió en Argentina también, y Javier Milei hoy encarna esto que Applebaum denomina estos líderes mesiánicos con algún contenido esotérico. Y me parece que el esoterismo es interesante a resaltar porque está presente en todas estas personas que Javier Milei fue mencionando como sus aliados. Incluso en Elon Musk, que no es presidente, pero su patrimonio es mayor al de muchos países, ¿no?
con lo cual es una persona también a tener en cuenta. Bueno, algo de esto hay. Carlos Menem en los 90 era la encarnación argentina del consenso de Washington. Era la encarnación argentina del neoliberalismo que llegaba a instalarse en muchos países del mundo, no solamente en la Argentina. Bueno, da la sensación que Milei hoy cumple un rol similar, poniéndole nombre y apellido a un proceso que se está dando también en otros lugares y que es completamente impredecible cómo va a terminar, porque puede explotar por los aires en 2 meses o puede llegar para instalarse en muchos lugares y mantiene un apoyo popular en las urnas y sobre todo, y de esto vos sabés más que yo, en los bolsillos de la gente, ¿no? Sí, varias cosas. Vos decías, o sea, sucede esto en el mundo, ¿no? Mientras las dirigencias, por ejemplo, en nuestro caso, en Argentina, previo a Milei, perdían tiempo en algunas cosas o exacerbaban ese discurso, ¿no? No sé, se me viene a la mente el hablar con la E, y que en las facultades, y que los profesores, y que corrijan, y que qué sé yo, mientras el nivel de ineficiencia y de no hacerse cargo de lo básico en el país seguía estando más fuerte que nunca, digamos, todo desarmado, y mientras tanto tenemos que estar no pudiendo cuestionar si usamos la E, si el arroba, o por ejemplo lo que salió ayer en términos de cuestión de género de las cárceles. La verdad que yo estoy de acuerdo, qué sé yo, no me parece una prioridad que tenga que, o que yo tenga que aceptar que tiene que haber que tiene que tener el derecho una persona que está presa por haber cometido un delito, está cursando su pena, de pedir un cambio de género y entonces pasarse a otro pabellón. Sí, o sea, resolveme antes la situación con la que viven los reclusos adentro de la cárcel, 1.000.000 de prioridades previas. Entonces, ahí creo que la gran mayoría estamos de acuerdo con que hay ciertas cosas que tal vez para alguna persona podrá ser importante, como puede ser una autopercepción distinta, que habrá que ver de qué manera se lleva adelante. Pero para una persona que está cursando una pena porque cometió un delito, y la verdad que me parece que no es para nada prioritario, ¿no? O sea, ahí es donde empezamos, donde han logrado dar muy bien en el punto de ir contra algunas cosas que estaban recontra instaladas y que no las podíamos cuestionar, como decías vos, y efectivamente no tenían ningún sentido en un país con tantas necesidades. Perdón, sí. Paula, hay un punto que creo que todavía en el shock de lo que fue el discurso de Davos, la Argentina no se animó a poner sobre la mesa todavía, pero va a venir, que tiene que ver con la efectividad, la eficiencia de todos estos conceptos, que son conceptos que en muchos casos son académicos, que en muchos casos tienen que ver con ideológicos, pero ideológicos no en términos peyorativos, digamos, con un sistema de ideas que de alguna manera se explican. Por ejemplo, el caso del lenguaje inclusivo o la visibilización de algunas luchas que estaban ocultas o que estaban siempre marginadas. Lo que no nos animamos a debatir todavía es si eso en términos de política pública, si la existencia de todos estos temas en términos de política pública fue eficiente durante todos estos años o no. Vos hablabas de las estadísticas hace un ratito, cada 24 o 30 horas muere una mujer. Bueno, desconocer que eso sucede y eliminar cualquier acción del Estado en relación a eso es un riesgo porque lo puede potenciar. Pero también es cierto que todavía tenemos, transitando todos estos años en donde la inclinación hacia ideológica, hacia todo esto, era muy distinta a la de Javier Milei, hemos tenido escasísimos resultados en términos de política. Sí, tal cual. Porque sigue sucediendo, e incluso lo vemos, es como compararlo con la inseguridad, ¿no? Si la política de seguridad de la Argentina ha sido un fracaso en estos años. Más allá de si uno está de acuerdo con mano dura, bala, revólver, lo que vos quieras, que la gente se arme, no se arme, vivimos discutiendo estrategias para solucionar un problema que no solucionamos nunca en términos de política pública, porque todas las estadísticas son peores. Y con los femicidios ocurre lo mismo. Sí, sucede porque, a ver, lo escuchamos siempre que no hay botones antipánico, desde hace 1000 años. O sea, la mujer que va, hizo denuncias previas, después termina muerta y empezás a conocer toda la historia y nunca le habían dado el botón antipánico, tenía la restricción, pero el tipo se acercaba igual, no hay manera. O sea, realmente se falló. Conocer que el problema existió y sigue existiendo me parece un tío y minimizarlo a ese nivel. ¿no? Que somos iguales ante la ley, vos y yo, está claro, pero que yo puedo tener un riesgo mayor al tuyo en una relación, es así, lamentablemente sí. Es así. Pero es importante que, además de detenernos en lo conceptual, nos fijemos cuál es la capacidad del Estado realmente para dar
respuesta a todas las políticas que se declaman, que incluso se votan en los congresos, porque vos hablas con cualquier efector de justicia, es decir, con los fiscales, hablas con los jueces, hablas con los abogados que litigan, y todos te dicen, sí, no es un problema legislativo, no es un problema de leyes, las leyes están, hay que ver si están bien, si están mal. Ahora, el tema es que son de cumplimiento imposible, porque la ley te dice, por ejemplo, que vos tenés una persona que tiene problemas de adicción, se tiene que rehabilitar de tal o cual manera y no hay lugar, y no hay una cama, y no hay silla, y no hay una ambulancia, y vos llamás para un traslado y no vienen, porque el Estado no tiene la capacidad de hacer efectiva esa ley, que en la letra figura perfecta, pero que después no se cumple. Entonces, hay un tema conceptual que creo que es importante porque de los conceptos después vienen las acciones. Ahora, también es cierto que yo no veo que nadie esté discutiendo si en todos estos años el hecho de que el feminismo haya estado en el Código Penal como un agravante al homicidio ha servido para algo o no. Conceptualmente podemos estar de acuerdo en que tiene que haber un agravante porque, como vos decís, somos iguales ante la ley, pero hay diferentes riesgos en las comunidades, ¿no? En distintas personas de la comunidad. Ahora, lo cierto es que sirvió para algo que haya estado o no, el Estado ha controlado algo de eso o no, ha permitido morigerar el problema que tenemos o no pasó nada. Entonces capaz que no es tan efectivo, más allá si estamos de acuerdo o no. Ahora, acá vuelvo sobre el tema para los que se fueron conectando, pero fíjate esta decisión que toma Adorni ayer de no permitir que hombres con un cambio de género pasen al pabellón de mujeres. Sí. Eso es porque estás admitiendo que eso puede pasar y que puede poner en peligro a una mujer en relación con el accionar de un hombre, porque no hay una mujer que pida un cambio de género para pasarse al pabellón de hombre, para abusar sexualmente de un hombre y capaz matarlo en el interín. No hay. O sea, no, de hecho, la explicación que puede sonar ideológica, Adorni la ilustra con un caso específico. ¿Sí? Ocurrió esto en Córdoba, tal día, tal. Es decir, un caso se toma como la explicación para una política pública, algo que también desde el punto de vista conceptual no sería lo ideal, ¿no? No sería lo ideal. Como en Davos, el caso como en Davos sucedió con ese caso de Estados Unidos, que el presidente linkeó a la pedofilia, ¿no? Con la ideología ideológica extrema. Bueno. Y con lo de la OMS ocurrió lo mismo, porque se toma una política pública que tiene impacto sanitario basado en la gestión de la pandemia de hace 5 años atrás, en donde el país, Argentina en este caso, era soberano para tomar decisiones, porque la OMS no tiene jurisdicción sobre los países. Puede aportar información científica, puede indicar cuál es su posicionamiento, pero no tiene poder de policía sobre la política sanitaria del país. Con lo cual, más allá de las recomendaciones, y si uno está de acuerdo o no sobre lo que ocurrió en la pandemia, lo cierto es que el que manejaba la pandemia en Argentina era Alberto Fernández, que era el presidente constitucional de la Argentina. La OMS tuvo un papel importante en ese momento, pero como referencia sanitaria, pero no como efector de salud, de política de salud en un país, ¿no? Entonces, que hayamos tenido la cuarentena más larga fue una decisión de Alberto Fernández y su ejecutivo, digamos. Sí, y lo que sugería la Organización Mundial de la Salud, yo escuchaba a algunos sanitaristas ayer, algunos decían, bueno, está bien, quizás la OMS no se condujo de la mejor manera o de manera perfecta, pero tampoco había muchas salidas, ¿no? Porque los muertos se acumulaban en la calle en algunos países. Y la OMS no gestiona para un país específico, recomienda políticas sanitarias a nivel general. Y vos en Argentina no, pero en Perú tenías, y en Ecuador tenías muertos que se acumulaban en la calle, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es, el argumento del gobierno para, en muchos casos, justificar algunas de sus acciones son bastante endebles, porque lo que hay detrás de eso es un manejo de la agenda, es una instalación de temas y es un perfilamiento constante del presidente. Es un perfilamiento constante de Javier Milei, que él no aparece o aparece muy poco, y todo el entorno, o al menos las 2 o 3 personas importantes que le cuidan la espalda, lo perfilan todo el tiempo para que nosotros no nos olvidemos que estamos teniendo un líder con estas características, ¿no?